En esta tarde voy a compartir una palabra que nos va a llevar a distintos pasajes de la Escritura, pero es muy importante. Les sugiero, si tiene una lapicera y tiene algo para anotar, anote los pasajes así lo puede ver confirmado más tarde en su casa, porque es uno de los mensajes quizás más importantes de este evangelio que predicamos, y por eso le digo que sería bueno que tome nota. Vamos a comenzar esta predicación yendo a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. A ver si lo encontraron. Un pasaje que escribe el apóstol Pablo y dice el título: Para mí el vivir es Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y a mí me gusta usar esa interrogante que plantea allí Felipe en el desierto, cuando le dice a aquel funcionario que también venía leyendo la Biblia, venía leyendo las Escrituras, le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Entendemos acá lo que leemos? Dice: para mí el vivir es Cristo. Sí, ese es el título, pero ¿qué tema viene desarrollando? Quiero que sepáis, hermano, lo siguiente: las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio y a todos los demás. Como tengo que ajustarme un poco en el tiempo, no le voy a dar intervención para preguntarle: a ver, hermano, ¿usted entiende lo que lee? Pero nos está hablando de algo puntual. No dice cualquier cosa, dice: cuando anduve por ahí a la vuelta. Está siendo específico en lo que está hablando. Dice: mis prisiones han redundado para la predicación del Evangelio. Así que, ¿cuál es el mensaje que él anunciaba? ¿Cuál era la temática que lo centró en esas prisiones? El anuncio del Evangelio. ¿Dónde se desarrollan estas cosas? Dice: en el pretorio. Y a todos los demás le ha sido patente mi fe en Cristo. Hermano, hay cosas que pueden, a primera vista, ser bastante similares unas a otras. Por ejemplo, hoy en tiempos modernos, un vehículo de la misma marca, el mismo modelo, que sea el mismo color, son casi iguales. ¿Cómo lo distinguimos uno de otro? Con la patente se logra saber. Si usted tiene dos autos estacionados igual, dice: ¿cuál de los dos es el mío? Y por la patente puede describir. Había muchos predicando, muchos que no habían sido enviados, porque recuerde que el apóstol Pablo fue enviado. ¿Por quién? No por la iglesia de Jerusalén, nada menos que por el propio Señor Jesucristo, que en el camino a Damasco lo interceptó, lo alumbró con su luz y le anunció este mensaje y le encomendó una tarea de ir y anunciar estas cosas. Ahora, dice, el punto principal al que quiere testimoniar el apóstol Pablo, que había llegado la predicación del Evangelio y el conocimiento de Cristo, era a todo el pretorio. El pretorio, hermano, no es la primera vez que está en la Biblia. Lo encontramos siete veces en la Biblia. 5 veces está referido a la noche en que Jesús fue entregado allí. Sabemos que en días de Jesús, en día del apóstol Pablo, estaba allí gobernando todo lo que era el mundo antiguo, la República Romana. Y allí esa república tenía una costumbre de salir a conquistar territorios, y originalmente había sido el pretorio la carpa de algún general, cuando estaban en campaña. Pero cuando ya habían logrado establecerse, como hacía mucho tiempo que estaban establecidos en el territorio de Israel y en tantas otras de las regiones que el apóstol Pablo visita cuando va a Asia, cuando va a Grecia, cuando va a Macedonia, allí había establecido
pretorio. Y 5 oportunidades en los 4 evangelios aparece que Jesús fue llevado allí al pretorio, pero luego en 2 oportunidades se vuelve a mencionar el pretorio. Cuando el apóstol Pablo es enviado al gobernador Félix, y acá donde el apóstol Pablo vuelve de nuevo a señalar esto mismo. Ahora, lo interesante, yo le pido que anote porque así no se pasa la reunión dando vuelta páginas. En Hechos 23, yo quiero que usted dimensione la importancia que tenía el pretorio, porque ya no hablamos más de la carpa de un general con 2 soldados parados afuera. Dice Hechos 23, esto es solo un pasaje, por eso le decía que lo anote, yo lo tengo transcripto acá. Pablo es arrestado y enviado a Félix, el gobernador, dice, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros, para que fuesen llevados a Cesarea. Es enviado al pretorio. Fíjese que solamente acá, este destacamento militar, que es enviado custodiando al apóstol Pablo, había 270 y 200, 470. El pretorio en aquellos días, hermano, era como si fuera la suma tal vez de lo que sería la intendencia acá, el salón municipal, el edificio ese grande, no sé cómo se llama acá en Colonia, ¿no? La casa de gobierno departamental y el cuartel del ejército, ¿no? Fíjese, hermano, la importancia de esto porque el apóstol Pablo no elegía y solamente iba y anunciaba. Sabemos que el primer lugar al que él iba a anunciar la palabra, una vez que llegaba, era la sinagoga. Primero iba a las ovejas perdidas de la casa de Israel y les anunciaba. Dice, sepan que el Mesías, el Cristo, ya ha venido, ha muerto y ha resucitado. Luego iba y por las casas, por las plazas, por todos lados, pero también, dice, quiere darle testimonio a los hermanos allí que estaban en Filipo, que todas las oportunidades, la cantidad de oportunidades en las que él había estado preso, donde era llevado al pretorio para ser custodiado, y allí les era patente, les era conocido, no era una novedad, no era decir, ¿y este preso por qué está acá? Porque ahí no entraba cualquier preso, ¿no? Y allí el apóstol Pablo llevó a cada uno de esos lugares la palabra de Dios, el evangelio y el cristianismo. Ahora, también nosotros, hermanos, porque tenemos la comisión de dar a conocer a Cristo y de anunciar el evangelio. Ahora, si no tenemos claro cuál es el mensaje que anunciamos y quién era Cristo, y no me refiero solamente al Cristo histórico, si bien también lo vamos a mencionar acá, porque el que no reconoce que Jesús vino en la carne, dice la palabra, este es el anticristo. El que niega que Jesús, Hijo de Dios, vino en la carne, ese es el anticristo. Lo vamos a ver acá en la palabra. No se engañe como algunas religiones quieren anunciar y dice, bueno, el anticristo va a ser algún Hitler moderno que se le va a levantar y va a arrastrar todo aquel que niega que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús vino en la carne, ese es el anticristo. Así que lo primero que tenemos que saber es que Dios se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros y vivió una vida de rectitud para derrotar en su vida de santificación al pecado. Eso, hermano, es muy importante de que nosotros entonces lo entendamos para poder transmitírselo a otro. Ahora, nosotros en el estudio pasado, el sábado anterior, vimos cómo se comenzó a testificar acerca de Cristo. Y empezó entonces Juan el Bautista, habíamos visto, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, cuando lo vio venir, que venía caminando, y allí se sumaron 2 discípulos. Y uno de ellos fue y le dijo a su hermano, hemos hallado al Mesías. Y otro que fue reclutado poco después, que se llamaba Felipe, llama a Natanael y dice, hemos encontrado a aquel de quien habló Moisés en sus escritos. Es decir, en esa figura de Cristo se daba a conocer una idea que ya había sido anunciada en la palabra acerca de un cordero, acerca de un libertador, acerca de un salvador. ¿Por qué? Porque alguno tal vez puede llegar a pensar y decir, bueno, hubo alguna falla en el plan de salvación de Dios. Y acá viene otro pasaje, yo quiero que usted tome nota para no pasar de lado a lado.
está en Génesis 1:31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Así que, hermano, todo lo que había hecho Dios, esto ocurre en el 6º día, después usted lo estudia en su casa. ¿Hubo alguna falla en el diseño que hizo Dios? Para nada, dice, vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Pero ¿qué pasó, hermano? El pecado entró en el hombre a través de la desobediencia. Sabemos que la palabra de Dios nos enseña y dice, tengan cuidado, no sea que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así también los sentidos de alguno pueda ser engañado, pueda ser llevado fuera de la fidelidad a Dios. ¿Qué le pasó allí a Adán y a Eva? Desoyeron la voz de Dios, hermano. Así que, hermano, debemos ser cuidadosos siempre de cualquier cosa que anunciamos, poder verla respaldada en la palabra de Dios para saber decir, esta es la voluntad de Dios. Ahora, hermano, esto provocó una ruptura en la comunión para con Dios, porque Dios es santo, es justo y es bueno. Dice la palabra que, Romanos lo vamos a leer ahora más adelante, dice, Él no puede tener ninguna relación con el pecado. Ahora, ese Dios justo, que no puede tener ninguna relación con el pecado, ¿cómo puede a su vez llegar a perdonar la vida de cada uno de nosotros? Y ahí, hermano, donde surge este concepto que Pablo le dio a conocer a todo el pretorio, a todos los oficiales, ya fueran civiles o militares que estaban allí, darle a conocer de esta esperanza de un Jesús que es Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, de un libertador, de un Mesías, que es justamente Dios hecho carne. Ese, hermano, era el mensaje que él predicaba. Y para respaldar esto que le estoy diciendo, otro pasaje más, si quiere tomar nota, Romanos 3:23. Seguimos siempre hablando acá del apóstol Pablo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, el mal estaba en el mundo, no solamente provocó una enemistad para con Dios, sino enemistad entre los propios hombres. Y a partir de ahí, hermano, guerra, envidias, celos, pleitos, y vuelta y media vemos algún político a nivel nacional, a nivel internacional, a lo largo de la historia, buscando lo que dice una utopía, vamos a lograr traer la paz sobre este mundo. No, hermano, está equivocado, porque de ninguna manera, hermano, puede traer paz, porque está en la naturaleza humana, hermano. Está el pecado arraigado, ya nacemos siendo pecadores, hermano, y lo podemos ver, hermano, aún en un niño. Fíjese, usted trae un bebé, yo he tenido varios niños chicos en mi casa, y a veces usted le hace fiesta al niño, allí el niño no le llama la atención nada, pero haga como que se cae, haga como que se golpea, haga alguna cosa y va a ver cómo eso le causa gracia. ¿Por qué, hermano? Porque está en la naturaleza humana agradarse de lo que no conviene. Hay una enemistad, hermano, que nos separa de la comunión verdadera con Dios. Y esa esperanza, hermano, ya había sido anunciada, por eso se refleja a través de diferentes testimonios cuando recién comienzan a dar a conocer el nombre de Jesucristo como Hijo de Dios, como Salvador, como Mesías, como libertador. Todas esas figuras ya habían sido anunciadas. Un día Dios levantará a un profeta como yo, dijo Moisés, a él oiréis. Estaba ya testificado entonces en la palabra de Dios acerca de esta obra de Dios. Y entonces, hermano, en su amor, Dios decidió conciliar dos cosas: poder perdonarnos, pero por otro lado llevar adelante su justicia, hermano, que exigía, dice, la paga del pecado es muerte. Y, hermano, todos estábamos bajo sentencia de muerte y solamente podía ser abolido, podíamos ser redimidos de ese pecado a través de una persona especial. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino, tomó forma corporal,
derrotó al pecado en la carne porque vivió una vida de santidad agradando a Dios para que se cumpliera cada una de las escrituras. Yo mencionaba hoy ese pasaje que este funcionario etíope iba leyendo, recién había ido a Jerusalén y había comprado un libro. Antes los libros no estaban en un compendio solo como es la Biblia, que es la recopilación de todos los libros. Iba leyendo allí el rollo, ¿no? Y iba leyendo, dice, como cordero fue llevado al matadero, dice, y no abrió su boca, y nosotros lo tuvimos por azotado de Dios. Mas él, ese cordero de Dios, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Entonces, hermano, ya Dios estaba dando a conocer, y cuando este mensaje evangélico se llega a comunicar, este hombre, que era uno de los 120 que estaban allí reunidos en el aposento alto, Felipe, uno de los diáconos de la iglesia, sale encomendado por Dios también a anunciar la palabra y puede señalar de que aquel del cual profetizaban era el Hijo de Dios. Dice, ¿de quién está hablando? ¿De sí mismo o de algún otro? Dice, no, está hablando de Jesucristo, que vino, murió y resucitó. Y que ahora, hermano, está sentado a la diestra del Padre. Hermano, todas estas cosas eran las cosas de las cuales el apóstol Pablo fue anunciando y predicando en cada uno de esos lugares. Ese pasaje estaba en Isaías 53, versos 4 y 5. Anótelo, yo se lo voy a leer, así usted puede ver confirmado en la palabra. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que, hermano, fue a través de la figura de Jesucristo, único en su género, unigénito, que vino, entregó su vida y aplacó esa ira de Dios, haciendo la paz donde antes había enemistad, donde antes había rencilla, donde no podíamos alcanzar a agradar a Dios. Y es así, hermano, que la palabra testifica de que Jesús sabe que cuando se le aparece allá en el desierto, Moisés ya había medio que tirado la toalla, diríamos hoy, había visto que por sus méritos propios no pudo rescatar al pueblo de Israel. Él pensó que él era el libertador y como no tuvo éxito se fue a cuidar ovejas. Y estuvo 40 años cuidando ovejas con su suegro, Jetro, hasta que un día en la zarza, allí, se ve una zarza a lo lejos prendida a fuego y no se consumía y se acerca. Dice, ¿quién eres? Dice, yo soy. Dice, yo soy, una voz que le habla de la zarza y lo encomienda a ir y liberar al pueblo de Israel. Y Jesús mismo nos dice, yo soy, el mismo que apareció en la zarza, el mismo que acompañó la travesía del pueblo de Israel por el desierto, el mismo que en el libro de Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hagamos, plural, nuestra, plural. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, dice el Evangelio según San Juan. Desde el principio, hermano, estaba allí, junto con Dios, parte de esa familia divina, hermano, y allí vino y tomó forma corporal para estar limpiándonos, hermano, de todo pecado y se convierte. Dice, yo soy, dice Jesús, el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, ¿quién? Nadie puede ir al Padre si no es por Él, enseña la palabra. El apóstol Pablo también le escribe a uno de los jóvenes pastores, ministros, colaboradores, Timoteo, en 1 de Timoteo 2:5, y le dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Porque, hermano, es importantísimo que nosotros podamos alcanzar. Hay gente que hay gente que debate y no cree nada. Hay gente que dice, bueno, creen en un Jesús histórico, y dice, bueno, hubo un maestro allí que anduvo por Israel haciendo bienes y anunciando cosas, pero no pueden reconocer, hermano, de que fue engendrado en forma divina, de que era el Hijo de Dios, pero que a su vez, hermano, era 100% Dios y era 100% hombre. Porque también Jesús dice, se cansó, tuvo hambre, tuvo sed, se enojó, montones de cosas, hermano, que son comunes a lo que a nosotros nos pasa, porque sería fácil si Él fuera totalmente, no tuviera sed nunca, no tuviera hambre, no estuviera cansado,
hermano, así fácil no pecar, no caer, no fallar. Pero Jesús, hermano, estaba sujeto a las mismas pasiones y a las mismas debilidades que nosotros. Pero sin embargo, hermano, fue allí obediente y fiel en todo hasta la muerte y la muerte de cruz, como ya había sido anunciado. Ahora, esas cosas que sucedieron, como bien lo explicaba Isaías en esta visión profética que le he revelado, no son cosas que sucedan por un capricho de Dios, sino por esa justicia de Dios. Donde Él vino, dice, nosotros lo tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios, dice, pero Él fue herido por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Otro pasaje, para seguir reafirmando estas cosas que estamos enseñando, Primera de Juan 2:22, pregunta al apóstol Juan, dice, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Tal persona es el anticristo, la que niega al Padre y al Hijo. Así que, hermano, porque como yo le explicaba, hay un concepto popular de que el anticristo va a ser algún líder militar, No, el anticristo puede ser el vecino que usted tiene al lado. Puede ser la persona que usted tiene sentado al lado, si esa persona no puede reconocer allí, como dice esta palabra, el que niega que Jesús es el Cristo. Hablábamos, hermanos, de ese concepto de que Jesús, recibimos 3 testimonios diferentes, ¿se acuerda? El sábado pasado, el Mesías, el libertador, aquel de quien habló Moisés. Bueno, el que niega que Jesús es Jesús, no, que Jesús es el Cristo y que es el Hijo de Dios, el tal es un mentiroso. Ahora, hermano, nos damos cuenta cuando entendemos este plan de salvación de Dios, de que el cristiano, somos cristianos si hemos creído en estas cosas, es la única persona que sin caer en arrogancia o en vanagloria puede decir y afirmar con claridad, con certeza, de que es salvo. ¿Por qué puede hacerlo? Porque no se justifica a sí mismo, no es a través de los méritos, no es a través de sacrificios que nosotros podamos hacer, no es a través de ofrenda, no es a través de ninguna cosa que nosotros podamos hacer, porque ¿sabe qué? El que hizo la obra completa fue Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Y hay algo importantísimo acerca de esto, que cuando se hubieron cumplido todas las palabras concernientes a Él, porque vemos que todo su ministerio fue así, dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, aún desde que era un niño y tenía allí unos días de nacido, ¿no? Dice, fue enviado a Egipto, dice, porque se había levantado allí el rey Herodes, quería matarlo, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dice, de Egipto llamé a mi hijo, dice el Evangelio. ¿Qué le quiero decir, hermano? Que todo el ministerio de Jesús estuvo acompañado del cumplimiento de las profecías y de la palabra de Dios. Y hermano, cada una de aquellas cosas, de ser afrentado, de haberle puesto la corona de espina, de haberlo azotado, de haberlo clavado en la cruz, de haber llevado sobre sí el pecado de muchos, todo esto era el cumplimiento del plan de Dios. Hasta que Él dice allí, antes de expirar, dice, consumado es. Y hermano, yo entendía esta palabra, prediqué acerca de esto hace muchos años atrás, pero no había entendido la totalidad de esa afirmación que Jesús hace cuando dice consumado es. Porque decía consumado es, sí, cumplió con todo lo que Dios había anunciado, Dios Padre había anunciado sobre su persona. Es verdad, pero hay algo más. Consumado es, hermano, es cuando ya algo está terminado y no hay más nada que hacer. ¿Y sabe qué? Jesús hizo esa obra de redención por nosotros, hizo todo el trabajo por nosotros. No podemos complementar la salvación nosotros a través de buenas obras o lo que sea. O sea, son frutos de arrepentimiento, hacer las cosas bien, pero no tienen absolutamente nada que ver con la salvación de Dios. Jesucristo ya hizo todo y allí dice consumado es. Y hermano, entonces podemos afirmar con propiedad y con certeza de que nosotros hemos alcanzado la salvación, porque ya no es nunca fue
por un mérito de las personas, sino por creer en esa obra de Jesucristo. Yo, en medio de esta meditación, que hace ya varias semanas que vengo meditando en esto, grabé esta semana una canción que está en inglés, pero lo importante de la letra es que dice: y su gracia para mí es suficiente. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros queremos complementar esa obra, estamos haciendo ineficaz el sacrificio de Cristo. Y ahora vamos a ver un escrito acá del apóstol Pablo, en Romanos 10, que ya lo hemos meditado en algún momento, que responde la pregunta, ¿no? Al apóstol Pablo le hicieron esta pregunta, y es una pregunta que si usted anuncia el Evangelio, posiblemente alguien en algún momento se lo plantee y le diga: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hemos visto en las Escrituras en varias oportunidades esta pregunta. Y hermano, cuando hemos alcanzado todo el conocimiento del consejo de Dios, porque tal vez el que vivió en días del Antiguo Testamento allí podía vislumbrar un propósito de Dios, una redención, pero no tenían claro cómo Dios iba a hacer todas estos milagros y toda esa obra, un poco por aquí, otro poco por allí, estaba salpicada estas verdades. Pero aquí, hermano, esto sí, si me quiere acompañar, a leer en Romanos capítulo 10, versículo 6. Romanos capítulo 10, versículo 6, dice así: pero la justicia, que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Así que, hermano, ¿cuál era la palabra que predicaba el apóstol Pablo? Si usted mira los distintos movimientos religiosos, todos tienen allí ciertas metas para poder, dice, bueno, usted para alcanzar la salvación tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello otro, pero dice, yo le voy a decir, dice el apóstol Pablo, a esta congregación de Roma, a la cual él todavía no había tenido la oportunidad de conocerlos personalmente, a los hermanos que estaban allí reunidos, y les quiere dar testimonio, y dice, yo les voy a decir cuál es el evangelio que yo estoy predicando. La palabra de fe que predico es esta. No es una palabra que uno pueda colaborar en algo, no es necesario ir al cielo, ir al otro lado del mar, descender al abismo, ninguna de esas cosas, sino esa palabra de fe, ¿no?, que nosotros predicamos. Creer en Él está en dos cosas, en la boca y en el corazón. Creerlo y dar testimonio de eso mismo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Algo más en la lista? No. Dice que si creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos y lo confesares con tu boca, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Tiene usted, hermano, la misma doctrina? ¿Tiene la misma fe que tenía el apóstol Pablo? ¿O usted cree que le falta alguna cosa más de lo que la palabra de Dios está diciendo? Es una palabra de fe, hermano, en la suficiencia del sacrificio de Jesucristo. ¿Cree en la palabra que Jesucristo dio cuando dijo, consumado es? ¿O tenemos que seguir añadiendo cosas, hermano, para poder alcanzar esa reconciliación que antes nos tenía separado y destituido de la gloria de Dios? Y por último, acá en capítulo 10, vamos a leer el verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cuando alguien, hermano, trata de establecer su propia justicia y dice, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer aquello otro y hay que hacer lo otro, hermano, esa persona no se ha sujetado a la justicia de Dios, hermano, que ya fue cumplida en la vida de Jesucristo. Y termino, hermano, leyendo un pasaje más, primera de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué?
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, hermano, ese es el plan de salvación de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo predicó, no solamente en la sinagoga, no solamente a judíos, gentiles y prosélitos, como da testimonio. También acá específicamente dice, no quiero que ignore que en mis prisiones, hermano, mi testimonio acerca del Evangelio y de Cristo han sido patentes a todo el pretorio, militares o políticos, al que sea, hermano. Esta palabra de Dios no es para que nosotros elijamos con el dedo este sí, este no. Nuestra tarea es anunciar el Evangelio a toda criatura, que Jesucristo es el Señor, que es el Hijo de Dios, que vino en carne, que resucitó, que está sentado a la diestra de Dios y que es el único camino al Padre, Jesucristo hombre. Que Dios, hermano, los bendiga a todos.